Y vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces lo que nos quedamos la clase anterior, vamos a acordarnos un poco, fue la clase de ya ver qué era el método de fuerzas estáticas equivalentes, ¿verdad? Habíamos visto que primero era sacar el espectro, donde analizamos cada uno de los parámetros, tanto la aceleración espectral basada en el periodo de la fórmula. Ahí vimos qué era el factor de importancia, cómo se clasificaban las irregularidades, tanto en elevación y en planta. Y ahí me falta un poquito, ahí me falta una cosa. Vamos a retomar eso antes de seguir. Eso creo que no explicamos tan bien. Sí, esto es más de nuestra norma. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la irregularidad en planta y en elevación. ¿Qué pasa cuando tenemos irregularidades en planta y elevación según el código ecuatoriano? Nosotros vamos a ver primero en planta. Sí, el código ecuatoriano clasifica a las irregularidades como 4 irregularidades de las que vimos. 3 las agrupa, 3 están en el primer grupo, que son la irregularidad de tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? Donde la irregularidad tipo 1, ya la vimos, es cuando la relación entre la deriva máxima y la deriva promedio es mayor que 1.2. ¿Sí? Siempre se la toma en una misma línea de acción, en un mismo borde, una línea de algún eje. ¿Ya? El 2 retrocesos, es decir, cuando se quita una esquina o se le mete un poco al edificio. Y el 3 son discontinuidades de piso. Sí, hablamos de aberturas o cambio de sección en planta. Sí, todas estas 3 irregularidades podemos agruparlas como irregularidades en un grupo, sí, grupo A, pongamos. Y la cuarta irregularidad va sola en un grupo que se llama B. Sí, que sería la irregularidad de cuando tenemos que las columnas no coinciden, sus ejes no son paralelos. Sí, entonces aquí lo que nos dice el código ecuatoriano, perdón, es que si existe alguna irregularidad, nosotros tenemos que tomarla como... si es que existe alguna irregularidad, tenemos que modificar este factor de phi, que es el factor de irregularidad en planta. Sí, ¿y a qué es igual el factor de irregularidad en planta? Es igual a phi PA por phi PB, donde phi PA lo máximo que puede valer es 0,9. Entonces, si existen una de estas irregularidades del grupo A, sea la primera, la segunda o la tercera, o existen las 3, el máximo valor es 0,9. ¿Sí? Y el valor de phi PB siempre está relacionado con el de las columnas no alineadas, ¿sí? O que no tienen ejes paralelos. Este también phi PB, el máximo valor que puede tomar es 0,9. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, vamos a decir, si yo tengo una irregularidad tipo 1, una irregularidad tipo 4 sería phi PA igual a 0,9 y phi PB 0,9. Entonces, la multiplicación de estos me daría 0,81. ¿Sí? Digamos que tengo irregularidad 1, 2 y 3. ¿Ya? Esto solo afecta a phi PA. Entonces phi PA sería 0,9. Y si todas las columnas se encuentran alineadas, phi PB sería 1. ¿Sí? Entonces siempre es así. En phi PA podemos decir, si una o más de una irregularidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3 se presenta, phi PA es igual a 0,9. ¿Sí? En phi PB solo es 0,9 si se presenta la irregularidad 4. Y phi PB, que sería el total de phi PA por phi PB, phi P, perdón, phi P sería igual a phi PA por phi PB. Sí, es un poquito confuso, pero es así. Entonces otra vez volvemos a recapitular. Todo esto es phi PA. ¿Sí? Si una de estas 3 existe, phi PA es 0,9. O si más de una igual existe aquí en el grupo A, phi PA lo máximo que puede ser es 0,9. Y phi PB siempre tiene que ver con lo de ejes no alineados. Entonces podemos tener máximo 0,81. ¿De acuerdo?
¿Se entendió? Sí. ¿Alguien no entendió? Ya. Pues vuelvo a repetir última vez, es siempre clasificar. Tenemos el grupo A donde tenemos 3 irregularidades de planta, ¿verdad? Que si una de estas o más de una de estas 3 irregularidades se presenta, FIPA va a ser 0,9. Y FIPB siempre tiene que ver con la irregularidad 4. Entonces, FIP va a ser FIPA por FIPB. ¿Sí? Y lo máximo que puede ser es 0,9, porque el máximo valor que puede tomar FIPA es 0,9 y FIPB es 0,9. 0,9 por 0,9 es 0,81. Ya. Lo mismo es para elevación, donde nos dice el código ecuatoriano que el phi en elevación es phi e es igual a phi EA y phi EB. ¿Sí? Donde A, aquí me falta una irregularidad. Según el código ecuatoriano. No, sí está bien. Donde phi A, en cambio aquí es la irregularidad tipo 1. ¿Sí? Y phi EA, pero phi A es la irregularidad tipo 1 y phi EB es la irregularidad tipo 1 y tipo 3. ¿Sí? Igual, phi A solo puede valer 0,9 cuando se presenta el tipo 1 y phi EB solo se puede presentar cuando una o más o las dos irregularidades se presentan. ¿Sí? O sea, la tipo 1 o la tipo 3. Igual, phi E lo máximo que puede llegar es 0, bueno, lo mínimo en realidad sería 0,81 porque sería 0,9 por 0,9. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estos valores? Lo que habíamos hablado. Aumentan el cortante de basal para asegurarnos donde existe concentración de esfuerzos o donde se va a presentar mayores esfuerzos y tenga como este diseño un poquito más fuerte. ¿Quedó claro? Sí. El tipo 1 es irregular, es piso débil. Y las dos, en cambio, es masas, la tipo 2 y la 3 es como cuando se mete o se quita una columna. ¿Sí? O cuando se cambia la sección en altura bruscamente. ¿Sí? ¿Alguien no entendió o se entendió esta parte? Yo, yo ahí que no lo entendí muy bien. La el phi EA es para irregularidad tipo 1, ¿verdad? Sí, No solo lo tipo 1. entiendo. ¿Y Ajá. la irregularidad tipo 2? ¿Con cuál? EB es la tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? Ah, Entonces, es, ajá. ya, ya. EA solo va a ser 0,9 si se presenta tipo 1. Y EB va a ser 0,9 si se presenta la tipo 1 o la tipo 3 o la tipo 2 y la tipo 3 a la vez. ¿Sí? Entonces los máximos valores que pueden poner phi A y phi E, phi A y phi B son 0,9. Y phi E, lo máximo que, bueno, lo mínimo que puede tomar es 0,81. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Ya. Esto es como que clasifica, ¿verdad? Nosotros cuando vimos el código americano nos decía que también algunas de las irregularidades más fuertes eran estas, igual que aquí. Que no tengan los ejes paralelos porque me va a causar torsión extrema, puede ser. Y piso débil, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto acá. Discontinuidades en rigidez lateral, que es esto de cuando no están alineadas. Y aquí extrema irregularidad, que es lo que nos da. Sí, entonces eso es lo que trata de hacer también en nuestro código, de una forma diferente. Ya, entonces nosotros llegamos a ver esto, ya calculamos la fuerza de piso. Entonces aquí voy a compartir otra vez. Vamos a compartir mejor la pantalla para ir cambiándole de una a otra. Ya, entonces lo que habíamos hecho igual fue una comparación de qué pasaba cuando yo tenía K1 y K igual a 2. Lo que vemos es que K solo había cambiado la distribución de fuerzas y no en sí el cortante basal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vimos. Y también vimos que aunque
no cambia el cortante basal y solo cambia la distribución de fuerzas, eso me va a afectar en el armado de la estructura, tanto porque si la fuerza mayor está más arriba, voy a tener que armar los elementos también superiores un poco más. ¿Dónde se presenta este caso? ¿Dónde es más visible este caso? En muros. Porque los muros me permiten como reducir refuerzo en altura. Y tal vez en columnas también, pero no es tan común hacerse. Pero en muros sí, porque es gran cantidad de acero. Ya, también vimos que una distribución nueva de fuerzas, lo que hace también, si es que las fuerzas más grandes o hay fuerzas mayores en el piso superior, nos causan mayores derivas. Entonces, este valor K es muy importante porque sí nos cambia el comportamiento del edificio. Sí. Vamos a hablar por si acaso alguien, porque sé que hay muchos que hacen rehabilitación o hacen tesis de rehabilitación. Entonces a veces se trata de comprobar el método. Antes de la NEC nosotros teníamos el SEC. Yo tampoco enseñé con el SEC, pero me tengo que conocer. Entonces el SEC, el método es muy similar, ¿sí? Igual tiene irregularidades en planta, solo que hay otros factores que cambian un poco. ¿Sí? Si no me equivoco, el, el SEC, perdón, el SEC era SIC, SIC, sí, si no me equivoco era así el código ecuatoriano de la construcción, que era el que estaba antes en vigencia que la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, el concepto es lo mismo, ¿verdad? Se tiene una aceleración, un factor de importancia, creo que esto era del suelo, no me acuerdo muy bien. Esto era el R de reducción y los phi de regularidad, que era lo único que sí cambiaba, que también se ha cambiado en el tiempo y pueden ver todavía en algunos códigos. Sí, nos daba una opción. Que nos decía, bueno, si su edificio creo que tiene más de 10 pisos, ¿era 10 o 8 pisos? Creo que era 8, eso les voy a dejar de investigación. 8 pisos. Entonces la forma en que distribuía la masa cambiaba un poco, ¿sí? Porque nos decían, bueno, del cortante basal total, tome, esto es para el último piso, tome el 10% de todo el cortante, ¿sí? Y adicionelo al último piso, ¿sí? Entonces el último piso ya tenía aquí el 10% eh, del cortante basal total, ¿sí? Ya tenía el 10%. Y de ahí el 90% del cortante basal sí lo distribuía como fuerzas de piso. ¿Sí? Entonces aquí venía la fuerza de piso, fuerza de piso, fuerza de piso, y acá también se le venía la fuerza de piso. Entonces al final, al final la fuerza en el último piso era el 10% de cortante basal, más lo que le correspondía de la distribución del 90%. Entonces era como para simular esto el K. Esto es como poner un K igual a 2, ¿sí? O un poquito menos. Pero igual, lo que trataba de simular era esto, simular qué pasaría o qué lo que pasa en edificios ya un poco más de altura, donde ya intervienen los modos superiores. Entonces aquí lo que trataba de hacer era una distribución un poco más parabólica. Sí, en cambio para edificios con 8 pisos, menores a 8 pisos, ahí sí era que la distribución del cortante basal era según todos los pisos. Sí, ahí no había lo último. En cambio la distribución era totalmente triangular. Ya después con el ANEC y con el ACE, en vez de hacer este tipo de distribución, ya se utilizó el K, que es una mejor asimilación a lo que es los modos superiores. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? No, dije, ¿podría repetirlo, por favor? No. A ver,
lo que nos dice antes, lo que nos decía el SEC, es el Código Ecuatoriano de la Construcción, el SEC, nos decía que para edificios mayores a 8 pisos, el cortante basal que yo obtenía, que es con esta fórmula, que es parecida a la que nosotros utilizamos, tenía que ser distribuida de esta forma, ¿sí? El último piso tenía que llevar el 10% del cortante total, ¿sí? El 10% del cortante basal, más la distribución que le tocaba del 90% de cada piso, ¿verdad? Porque yo primero quito el 10% del cortante basal, ¿verdad? Y el 90% restante lo distribuyo como nosotros hicimos, con la misma fórmula, de la misma forma. Lo distribuyo como está aquí, ¿sí? Entonces aquí ya distribuía el 0,9, ¿sí? 0,9 de FB, ¿sí? Entonces con eso iba sacando la fuerza de cada piso y al último piso le iba a tocar el 10%, ¿verdad? Del cortante total, más la fuerza de piso que le correspondía, del 90%. Sí, esto es para simular como el K, porque lo que me hace es que yo tengo en todos los pisos esta distribución. Y aquí va a ser mucho más grande porque este iba a ser 0,10 dB más FI, que sería lo que le corresponde según la tabla que nosotros decimos. De aquí en cambio era FI y FI. Sí, eso es lo que hacía como esta normativa. Lo aumentaba al último piso asimilando de que el modo superior iba a tener gran influencia, ¿verdad? Es como que si ustedes le ven, es como que la distribución es media parabólica. Sí, para edificios, en cambio, menores a 8 pisos, si no me equivoco, eso ya les voy a confirmar. Pisos, no pisos. Sí, la distribución era totalmente normal, era phi. Sí, esto sería como un K igual a 1. Y esto sería como un K diferente de 1. Y sí, por supuesto mayor que 1. Sí, ahí queda un poco más entendido. Sí. Ya. Sí. Entonces, eso sí, el código ecuatoriano de la construcción, que estuvo antes vigente. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque a veces ustedes hacen rehabilitación, entonces una parte de la rehabilitación o de la restauración es primero verificar que sí cumplía los códigos o los parámetros anteriores. Sí, entonces debería de cumplir esto. ¿Ya? Pues, hasta aquí es todo lo que ustedes han visto en los cursos anteriores, ¿verdad? Es como que hemos profundizado un poco más, pero es un tema conocido. Lo que no es conocido y vamos a ver ahorita es que nosotros no podemos diseñar solo así, ¿verdad? Hay algunas cosas que no tienen un poco de lógica, entonces nosotros vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a analizar. Digamos que el K, ya volviendo a nuestro método de la NEC y de la C, este es mi edificio, ¿verdad? Sí, bien bonito aquí mi edificio, de algunos pisos, ¿verdad? Muy bonito. Ya, entonces nosotros sacamos las fuerzas equivalentes, ¿verdad? Estamos simulando como el edificio, un pórtico no importa porque como es regular, debemos hacer un análisis en el plano, ¿verdad? Y este edificio es alto, digamos que este K es igual a 2. Entonces, ¿qué habíamos visto con K igual a 2? Que esta fuerza casi lleva el 90%, o casi el 90% de las fuerzas se dan aquí, y acá casi ya no hay fuerzas, ¿verdad? Hagámosle como una línea para que no salga bien, ¿verdad? Ya vamos a ver este ejemplo en algún edificio un poquito alto. Y aquí, no, muy recto. Y aquí esto viene de esta forma. ¿Sí?
una distribución parabólica, que es lo que nos hace K, ¿verdad? Entonces aquí veo que las fuerzas por acá ya me comienza a resultar muy raro, ¿verdad? ¿Qué pasa en los últimos pisos? La fuerza es muy pequeña. La fuerza en el piso 1, la fuerza en el piso 2, la fuerza en el piso 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? La fuerza en el piso 1 se le ve muy pequeña. Entonces aquí tengo un problema, porque no puede ser que no exista fuerza, ¿verdad? O que la fuerza sea tan pequeña. ¿Sí? Entonces el código americano, lastimosamente nuestro, no nos da eso. Nos dice que aparte de que este elemento se tiene que diseñar por fuerzas de piso, tengo que diseñar por fuerzas de diafragma. Ya, ¿qué es esto de fuerza de diafragma o qué intenta hacer? Es lógico, ¿verdad? Si todo el edificio se está moviendo, aunque esté en el piso inferior, existe un movimiento, ¿sí? Y ese movimiento interviene una masa. Y si el edificio es de una planta grande, no importa que el movimiento sea pequeño o que la aceleración sea pequeña, la masa es grande. Entonces, esta fuerza de diafragma de diseño interviene, trata de asimilar las fuerzas que van a producir las fuerzas inerciales. Sí, productos de la aceleración de una masa, ¿verdad? Porque es lógico, si yo tengo una masa y por más pequeña sea la aceleración, pero si la masa es grande, va a haber una fuerza. Entonces no puede ser que aquí casi no tenga fuerza o que sea igual a cero en edificios altos. Entonces eso nos cubre el código americano, que todavía no nos cubre mucho nuestro código. Sí, es esto. Es que yo tengo aquí este piso. Este piso, aunque nos diga las fuerzas equivalentes o las fuerzas de modales, que no hay una fuerza, ¿verdad? Todos sabemos. ¿Por qué? Porque al final esta losa va a tener un desplazamiento. Por más pequeño que sea, va a producir una fuerza. ¿Sí? Aquí tengo una masa y esto voy a acelerarlo. Entonces va a haber una fuerza inercial, una fuerza por la masa, por la aceleración. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esto. ¿Sí? Ya vuelvo a repetir, aunque en los primeros pisos la deformación no sea tan grande, pero existe una aceleración de la masa. Entonces, si es que hay una aceleración de la masa, hay una fuerza inercial. Ya, entonces yo tengo que calcular esto. Entonces vamos a ver esto de acá. Sí, vamos a leer esto en el código americano. Que lo puse acá. Ya, y vamos a ver. Sí, entonces, el 12 es para dar todos los parámetros de diseño. Sí, sobre resistencia, todo lo que hemos visto. Hablar de lo que es un diafragma rígido, un diafragma flexible, entonces vamos a hablar eso hoy día también. Las irregularidades nosotros ya vimos. Sí, son las mismas irregularidades, como es el cálculo de la componente sísmica, que también ya hablamos un poco. Esto ya es para partes con aceleración muy alta, en vez de 0,2, de 0,30, 0,3, perdón. Y aquí ya venimos a los diseños. Si nos dice que está permitido y que no. Y aquí nos dice, este es el 12.8 del método de fuerzas equivalentes, que es lo mismo que el código ecuatoriano, con algunas simplificaciones, con algunas adiciones que nosotros le tenemos que colocar, que sería como siempre existe un cortante mínimo, que es el 1%, o es el 0.04 de la aceleración en la meseta por el factor de importancia. ¿Sí? Eso. Entonces aquí tenemos los periodos, formas de cómo se van distribuyendo. Lo de la deriva máxima y promedio. ¿Sí?
El que nos mencioné ahorita del cortante mínimo es el que se aplicaría cuando es un edificio muy alto y los primeros pisos del cortante la fuerza basal nos saldría muy pequeña. No en los primeros pisos, ya les explico. Es cuando el cortante total es menor que el 1%. Entonces ahí tienen que utilizar esto. Mínimo el 1% o el que sea mayor de entre estos dos. Sí, el que sea mayor entre... Yo creo que me pasé. 2.8 es. Ya. Un poquito más arriba. Más arriba. Aquí. Sí, esto es solo como para sacar el porcentaje de cortante basal. Sí, entonces ahí utilizo lo que es el cortante mínimo, porque digamos que estoy diseñando un edificio de unos 35 pisos, ¿verdad? Y cada piso va a tener como unos 3.5 metros. ¿Cuánto es 35 por 3.5? 122.5. 122.5, ¿ya? Yo saco el periodo que es igual a CT por HN por phi. Si no me equivoco, CT es 0.55 por 125 por 0.07. Confirmamos eso. Este periodo. Aquí está. Perdón, era el error. No, sí está bien. 0.55 y 0.75. Me faltó me puse más y una 7. Y era 5. Muro es un edificio de hormigón con muros, pongamos. Ya. Entonces aquí no es aquí solo 0.7. Y aquí era otro 0, ¿verdad? ¿Sí está bien ahí? La última vez. Sí, 0.055, 0.75. Ya. ¿Cuánto nos da esto? $2.025. 2.025. Sí. Sí, vamos a ver nuestro espectro. Nuestro espectro viene algo así. Sí, para 2.025 casi estamos aquí. O casi ni sale, porque ya estamos casi por acá. Sí. Entonces, si nosotros vemos aquí, o sacamos, esto nos puede decir que nuestro ICA es igual a ver, esto es 1.19 en Quito, esto es para el solo tipo D. Esto puede ser 0.2, ¿verdad? Entonces vamos a ver en nuestro cortante, vamos a tener 0.2 por el factor de importancia sobre el R. Ya, por irregularidad en planta. ¿Cuánto nos da esto?
0.025. 0.025. Ya, entonces ese sería el cortante según nuestra NEC. Entonces es un cortante bien bajo. Ahora vamos a ver con lo que nos dice la norma americana. La norma americana nos dice que el cortante mínimo, que eso no nos da nuestro código, cortante mínimo debe ser el mayor de estos dos, 0,01 o 0.044, ¿cuánto es? 0.044 SD. Ya, para nuestro código, esto será igual a 0,044 y el SDS, como habíamos dicho en clases, es el 1.19. 1.19. ¿Cuánto nos da? 0.052. 0,052. ¿Sí? Este es el cortante mínimo que nos dice el ACE. Y el que obtuvimos con la NEC era 0.025. Sí, entonces, si utilizan este, no es que está mal, porque nuestro código no nos dice nada. Pero debe de haber siempre un mínimo cortante. Entonces, según la única norma que ahorita nos puede dar un mínimo cortante, que también nos deja cogerla según la norma ecuatoriana, porque cuando no se cubre algún caso especial, nos dice vaya al código americano. Sería este de aquí. Si ven, es casi el doble del mínimo. O es el mínimo del ACE es casi el doble del que nos da el código ecuatoriano. Sí, entonces es para cubrir estos casos de edificios altos, aunque en edificios altos no se utilizan mucho las fuerzas equivalentes, pero sí se utiliza como parámetro de control, porque ya vamos a aprender que este valorcito va a estar conectado al modal después. Sí, se conectan de una forma. Entonces, aunque nosotros hagamos un análisis modal, siempre primero tenemos que sacar cuánto es la aceleración espectral. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge. Ya. Entonces esto es más para edificios altos, pero no sirve. Y esto es mucho más grande en edificios de acero que son un poquito más flexibles. Aquí el cortante capaz del ANEC nos daría un poco menos. Ya es solo un ejemplo para que se entienda lo que habíamos dicho. Ya esto vamos a volver a hacerlo y ya vamos a ver. Esto lo hacemos la próxima clase, pero ya vamos a explicar todo. Sí, entonces ya vimos el factor de estabilidad. Y aquí es lo que vamos a ver. Sí, ¿dónde estás? Aquí está. Sí, entonces aquí viene lo que nosotros tenemos que diseñar con alguna fuerza. Esto de fuerza mínimo es la fuerza, este es el mínimo cortante total que debo de tener. De ahí lo que vamos a ver ahora es lo que está aquí. ¿Sí? En los primeros pisos la fuerza no puede ser igual a 0. ¿Sí? A lo menos para elementos que tienen que ver con la inercia, no puede ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué son las fuerzas inerciales. La fuerza inercial es la fuerza que se produce por la masa, por la aceleración de la masa. Entonces, según el código americano, ¿sí? Tenemos aquí. Ya, nos dice.
Bueno, las fuerzas de diafragma se utilizan tanto para el diseño de diafragmas, colectores y vigas de transferencia. Sí, vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Entonces, ¿qué nos dice? Los diafragmas, los colectores y las shorts son como esta parte de la losa. ¿Sí? Ya vamos a ver esto, cómo se le llama. ¿Sí? O cómo trabaja. Sí, nos dice que estos elementos deben de ser diseñados o calculados como dice la sección 12.1 y 12.10.1 y 12.10.2. Sí, ¿cuáles son las excepciones? Los diafragmas de hormigón prehormigonado o ¿cómo se llama? Fabricado. Fabricado, gracias. Sí, que se incluyen en las zonas de SD, debe de ser diseñado con el 10.3, que tiene que ver mucho con lo que estamos aquí. Y también los prefabricados en zonas sísmicas tipo B. Sí, entonces, ¿cómo se diseña el diafragma? El diafragma sería la losa de la losa. Los diafragmas deben de ser diseñados tanto para corte y flexión, tanto para esfuerzos de corte y flexión resultantes del diseño de fuerzas. Sí, en discontinuidades tales como aberturas, reentradas de esquinas. El diseño debe de asegurarse la disipación y transferencia de carga, me imagino que debe decir. Sí, sí. Y la transferencia de estas son como cuerdas, ya vamos a ver cuál es. De las fuerzas combinadas con otras fuerzas de diafragma en corte, en la capacidad de corte y tensión del diafragma. ¿Sí? Entonces aquí ya nos dice, tenemos que ver con las fuerzas en el diafragma. ¿Sí? De aquí que nos dice, fuerzas de diafragma, sí, diseño de fuerzas de diafragma. Sí, los pisos, los techos y los techos de diafragma deben ser diseñados de que resistan las fuerzas sísmicas del análisis sísmico, pero también pero al menos también deben de resistir estas fuerzas. ¿Sí? ¿Qué me dice que es la fuerza de diafragma? La fuerza de diafragma en el piso tal o en la altura tal es igual a la sumatoria de fuerzas aplicadas en el piso que estoy analizando, dividido para el peso tributario del piso que estoy analizando por el área tributaria. ¿Sí? Entonces aquí nos dan también valores mínimos que debemos de cumplir. Entonces la fuerza mínima de diafragma es igual al 20% de la aceleración máxima en la meseta del espectro elástico multiplicado por el peso del piso. Sí, y también no debe ser mayor que el 40% o 0.4 de la aceleración máxima esperada. De la aceleración máxima en la meseta, perdón. Y aquí es lo que les explicaba. Todos los diafragmas deben de ser diseñados para las fuerzas inerciales determinadas de la ecuación 10.1 y 10.3 y debe de aplicarse también para fuerzas de transferencia. Las estructuras que tienen irregularidades tipo 4, las fuerzas de transferencia verticales de sismo, bueno, esto ya es otra cosa, deben de, lo que nos decía, entonces cuando ya tengo irregularidad tipo 4, lo que tengo que hacer es multiplicar esta fuerza de diafragma con el factor de sobre resistencia. ¿Sí? Igual acá. Sí, y acá lo mismo nos dice los colectores ya vamos a verlo un poquito más claro. También deben ser capaces de transferir la fuerza y deben de ser diseñados con las fuerzas equivalentes y las fuerzas de diafragma. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a ver esta parte que es la que nos interesa. A ver, veamos qué más nos dice de fuerza de diafragma. Sí, y aquí están las fuerzas de diafragma para colectores, que es lo mismo, ¿sí ven?
En cambio aquí entramos con la fuerza de piso y el RS. Sí, vamos a ver esto un poquito más, más a detalle en las siguientes documentos que les preparé. Sí, ¿y qué nos dice? Transferencias de fuerzas en diafragmas. Todos los diafragmas deben de ser diseñados para la fuerza inercial determinada de la ecuación de arriba. ¿Sí? Todas las fuerzas deben de ser transferidas, las estructuras que tienen irregularidades, lo mismo que vamos a tener que multiplicar esa fuerza por el omega, y así, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas partes de un edificio que a veces en pisos bajos como que no se tiene una carga, pero necesitamos poner una carga de una fuerza que de verdad existe, que es la fuerza que debido al movimiento de la masa de ese piso. Sí, entonces esta fuerza del diafragma trata de incluir esto. Sí, igual vemos aquí en conexión de los muros. Anclaje de los fuerza de anclaje en los muros. La fuerza de anclaje en los muros debe soportar la construcción y debe ser conectada para resistir esta carga. Si ustedes ven esta carga, se parece a la fuerza inercial. Entonces aquí lo que nos hace es decir que los muros que están localizados permiten la multiplicación de factor H. Bueno, en fin, entonces esto es lo que nosotros vamos a aprender ahora. Sí, vamos a ver un poco qué es esta fuerza de diafragma, qué significa, y vamos a ver algunos ejemplos. Y creo que el cálculo lo vamos a dejar para después del examen, que sería la próxima semana, porque es un cálculo también fácil. Ya, entonces vamos a ver unos documentos que tenía para este tema. A ver, ¿en dónde está? Aquí está. Vamos a abrir todos los documentos que tienen que ver con la fuerza de diafragma. Y este sería el último. Hay que hacer lo mismo. Ya, entonces vamos a ver, con esto va a quedar mucho más entendido. Ya, me confirma que pueden ver el PDF. El PDF. Sí, Inge. Entonces, aquí viene el código NERV del FEMA también, dado por Jack Mosley, que es uno de los principales investigadores de hormigón, por lo menos en hormigón no lineal, y otros investigadores que también trabajan con él. Sí, entonces, este código o esta guía nos ayuda para el diseño de sísmico de colectores, diafragma y chords, que son como cuerdas. Ya vamos a ver qué son los chords. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos describe un poco de dónde son cada uno de ellos. Entonces Jack Mosley, Berkeley, el otro es Washington, Massachusetts y Washington. Ya, entonces aquí nos van explicando un poco de los diafragmas, cómo va el diseño sismo resistente, las fuerzas, los roles, cómo intervienen. Entonces aquí se ve cómo actúa como la fuerza. Esta sería la fuerza del sismo en una dirección. Sí, y aquí vienen los componentes del diafragma, ¿verdad? Porque si esto lo empujo de esta forma, se van a producir estas partes en la losa, ¿sí? Se van a producir tensiones y compresiones, como es normal, hay como un momento. Sí, entonces los shorts serían como los extremos de la losa. Sí, en nuestro caso esto no es tan importante, tanto, aunque depende del edificio también. ¿Por qué no es tan importante
para nosotros, porque nosotros utilizamos vigas. Sí, hay diseños como este, en el cual la losa es la que va a transmitir toda la carga, no el conjunto de losa y viga. Sí, cuando se da este tipo de sistemas que no tienen vigas o que las vigas son como vigas bandas y están bien, es cuando el sistema estructural es completamente de muros, porque ahí el muro es el que está tomando todo. Entonces, una de las principales cosas que no nos deja utilizar ese sistema es que nosotros utilizamos columnas. Entonces puede haber es el cortante por punch, esto es, se me fue el nombre en español. Se me fue, no voy a acordarme. Sí, entonces en diseños como en Chile a veces no se colocan vigas porque todo el edificio es de muros. Sí, si ven aquí son muros los que están resistiendo todo la fuerza, ¿verdad? Si ven aquí un muro, del otro lado hay un muro, y aquí por lo general también estos se van a hacer de muro. Entonces la transferencia se da con las vigas, ¿sí? Entonces ahí es más importante este concepto de como las cuerdas, la cuerda en tensión y la cuerda en compresión, ¿sí? Entonces ahí tengo que diseñar de esta forma para que los extremos que están en compresión y en tensión resistan. Sí, y ahí utilizo la fuerza de diafragma. Y tiene un poco de este tipo y a lo menos cuando viene la fuerza del otro lado, y aquí tengo los muros, entonces aquí voy a tener en cambio los colectores. Estos serían los colectores, ¿verdad? Entonces vuelvo a recapitular, como estas cuerdas son cuando existen tensión y compresión, en cambio los colectores son los que tratan de llevar esta fuerza al muro, ¿verdad? Son los que son paralelos a la carga. Sí, las cuerdas son como los que son perpendiculares a la carga que estoy analizando. Sí, y los dos los tengo que diseñar de esta forma. Sí, este caso es más crítico cuando solo se utiliza losas y no se utiliza vigas. Entonces aquí se puede ver un poquito. ¿Sí? Aquí tenemos un muro y aquí vemos cómo está interactuando el muro con la losa, y tenemos este tipo tenemos que asegurarnos la adecuada conexión cuando exista estas fuerzas. Entonces aquí se pone un refuerzo en la losa. Sí, en nuestro caso no es tanto, pero sí tenemos que hacerlo. Entonces aquí viene lo que estamos hablando, las fuerzas de diafragma. ¿Cómo diseño esta parte? Es con las fuerzas de diafragma. Entonces aquí nos dan un poquito también de cómo es el espectro, ¿verdad? Nos dice que el SDS representa el diseño, es la aceleración espectral de la meseta. Nada más. Y nos dice que para estructuras de periodo corto, que son estructuras menores a 2.5, estructuras aquí, ¿verdad? Y hasta este límite. Sí, nos va hablando un poquito de esto, y acá es lo que nosotros necesitamos ver. Sí, entonces aquí nos dice, aquí hace un ejemplo. Entonces este es un edificio pequeño, donde tenemos esta distribución de fuerzas que sacaríamos como lo que nosotros vimos en clases, ¿verdad? Con las ecuaciones que nosotros vimos, las típicas que ustedes han venido utilizando en clases, ¿verdad? Con esta de acá, con el cuadro que nosotros hicimos, ¿verdad? Se determinaliza y se va repartiendo la fuerza de acuerdo al peso y la altura del piso, ¿verdad? Con respecto al total. Sí, y aquí nos dice, ok, pero debe de haber una fuerza también, porque si ven que aquí el primer piso la fuerza es muy pequeña. Entonces, para diseñar, cuando esta fuerza es muy pequeña, también tengo que determinar cuáles son las fuerzas de diafragma. Y ahí diseño los colectores, el diafragma y las vigas de transferencia, o colectoras, perdón, no, vigas de transferencia es otra cosa, las vigas colectoras. Tengo que diseñar con el máximo entre estos dos, con este o con este. ¿Sí? Y esto se dan porque hemos hablado que existe una fuerza inercial.
Aquí nos dice, sí, una de las observaciones más importantes de un edificio de multipisos es que debido a los efectos superiores, los diferentes pisos trazan como un tipo de, como su desplazamiento. Vamos a ver dónde nos dice lo que nosotros queremos. Ya, bueno, vamos a ver esto. Sí, entonces en edificios altos, si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Vemos este conjunto que es de, vemos este sistema que es de muros, perdón, de pórticos, y vemos este sistema que es de muros. Vemos que cada uno tiene una forma diferente de deformación. Entonces aquí no hay, pero tenemos acá, tratamos de unir estos dos elementos. ¿Se me escucha? Ya, cuando nosotros tratamos de unir estos dos sistemas estructurales, como los dos tienen diferente rigidez y los dos se desplazan diferentes, al momento de conectar, ya en sí, estas losas o estas vigas van a tener que soportar estos pesos, ¿sí? O estos movimientos, estas rigideces. Entonces, no es muy lógico que nosotros tengamos que un edificio alto donde tenemos un muro y pórticos, a lo menos este es el caso más claro, en el otro también pasa, no tengamos fuerza. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay un muro, aquí hay un pórtico que se mueven diferente, entonces lo que le conecta trata de hacer que los dos tengan compatibilidades cinemáticas, es decir, que los dos se muevan iguales en cada piso. Entonces hay una fuerza. Entonces esta fuerza no puede ser igual a cero, no puede ser tan pequeña, entonces ahí saco las fuerzas de diafragma. Esa es la una. También lo que habíamos hablado. Y aquí nos dice, en adición o adicionalmente, para resistir las fuerzas iniciales, que son las fuerzas tributarias de la masa por la aceleración, los diafragmas deben de ser capaces de transferir estas fuerzas entre los diferentes elementos verticales sismorresistentes, por ejemplo, lo que habíamos hablado aquí. ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva a sacar unas nuevas fuerzas o ver algo donde las fuerzas, donde nos dice el método de fuerzas equivalentes, que las fuerzas son iguales a cero, no pueden ser iguales a cero o no pueden ser casi o similares a cero, porque tengo masa y esa masa se está acelerando, entonces tengo una fuerza grande. Sí, entonces, por ejemplo, aquí está lo que nosotros habíamos dicho. Por ejemplo, los muros y paredes actúan independientemente de formas diferentes, su perfil de desplazamiento es diferente ante cargas laterales. Si nosotros lo interconectamos con un diafragma, se desarrolla fuerzas internas que son los que dan la compatibilidad de desplazamientos, lo que se llama compatibilidad cinemática. Sí, casi todos los edificios que tienen fuerzas de transferencia deben de ser investigados y considerados. Sí, entonces aquí nos dice, consideren solo la línea en general. Solo considerar la fuerza también de diafragma no es solo suficiente, y solo considerar la fuerza de piso tampoco es solo suficiente. Tenemos que considerar las dos. Sí, entonces aquí nos dice. Y nos habla de cómo diseñar. Entonces aquí está el método de diseño por fuerzas, que es lo que nosotros vimos. Y nos dice que el cortante mínimo, ¿verdad?, debe ser este. Y el cortante máximo debe ser este. ¿De acuerdo? Por piso. Entonces aquí es lo que nos está dando el cortante. Perdón, esta es la fórmula para la fuerza de diafragma de piso. Entonces nos dice que es de esta forma, ¿verdad? Es el peso del piso por la altura del piso dividido para el peso que está arriba y los demás pisos. Sí, primero sacar el constante C. A ver, perdón, ahí los estoy confundiendo un poco. ¿Cómo se determina la fuerza de diafragma? Primero tenemos que sacar las fuerzas equivalentes normales
Y de ahí con esas fuerzas equivalentes de cada piso, la relaciono. Esta es la fuerza de cada piso dividido por el peso de cada piso, multiplicado por el peso del piso. ¿Sí? Y la fuerza de diafragma mínimo en cada piso no debe ser menor que 0.2 de la aceleración en la meseta. ¿Sí? Y no debe de exceder esto de aquí. Entonces vamos a ver un poquito más en qué lo utilizamos. Tenemos que utilizarlo en transferencias, si ven, a lo menos en cuando hay lo que habíamos dicho. A lo menos cuando son muros altos y son losas muy alargadas, se presentan estos portantes muy altos en la losa que pueden desprender el muro y desprender la losa. Entonces ya no existe no existe la adecuada transferencia no existe la adecuada transferencia de la losa a los elementos verticales, es decir, no se puede transferir toda la carga lateral a los elementos verticales como a los muros o a las columnas. Igual para diseñar el diafragma en algunos casos especiales como son la industria de... Un momentito. Tengo que ir a los virus. Hay algún virus que me entró y no sé por qué. Ya, entonces igual para diseñar el diafragma utilizo la fuerza de diafragma y hay diferentes formas de diseñar el diafragma, ¿verdad? Para decir que es un diafragma rígido y comprobarlo puedo hacer una de viga equivalente, puedo hacer un análisis simple simulando una viga sobre resortes donde KA, KB y KC serían las rigideces de cada uno de los muros o columnas, la viga equivalente o también lo que es el modelo con elementos finitos, ¿sí? Que está acá. Sí, y aquí entramos también a lo que habíamos hablado, que era el backstage que les mandé a consultar, que nos dice que fuerzas de transferencia ocurren siempre en la losa de piso o en otros basamentos que sería como subsuelos o cambios. Y ven que aquí hay un cambio de rigidez enorme. Él nos dice que estas losas y estas fuerzas se distribuyen en los elementos verticales, tales como paredes de corte y se transfieren, perdón, a través de los diafragma a los muros laterales. Sí, entonces aquí esto es lo que nosotros les van a investigar, entonces esto deben de ya tener un poquito más de idea. Sí, veamos qué más hay para ver. Los colectores, entonces los colectores que digo, la losa, los shorts, que son aquí lo que vemos de la tensión en la losa. Sí, tenemos que calcular a lo menos si la losa no tiene vigas. Necesitamos, como sea, calcular estos esfuerzos para asegurarnos que la losa no va a sufrir daño y que puede transferir las cargas. Igual, donde la losa tiene estos cambios de rigideces por los muros, nosotros tenemos que calcular aquí cuál es este refuerzo para que la losa no se desprenda aquí. Sí, para eso también podemos utilizar un método de puntal tensor. Y esto ya es para el diseño de factores y el diseño de las cuerdas de la losa. ¿Sí? Y vamos a ver qué más hay. Entonces aquí está un poquito de lo que nos interesa. Aquí vemos algunos refuerzos, a lo menos si ven que no hay vigas, pero la losa aquí está funcionando. Entonces estos refuerzos son los que van a ayudar a que la losa no se separe del muro. Sí, los colectores. Sí, entonces son vigas especiales que llevan esto. Y ya vamos a ver en otro documento un poco más de esto. Ya, igual es para acero es lo mismo. Si queremos asegurarnos del diafragma rígido, tenemos que hacerlo con las fuerzas de diafragma y las fuerzas de piso. Solo que aquí hay una cosita diferente que también vamos a ver. Sí, entonces aquí está lo mismo.
nos dice que cómo nos aseguramos del diafragma. Aquí tenemos que calcular como las cuerdas, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, la tensión y compresión en las cuerdas del diafragma. Si es que existen muros, los colectores, que serían estas vigas que llevan la fuerza, o si no hay vigas, esta parte de la losa que lleva la fuerza al muro. Y también aquí cómo interactúa con el muro. Sí, lo mismo que habíamos visto, fuerzas de piso, fuerzas de diafragma, donde esta fuerza mínima es igual al 0,20 del SDS. Casi le repite lo mismo. Lo de backstage que vimos que está de consulta, clasificación, traslación y rotación, y aquí está un poco de lo que habíamos dicho. Entonces, estas son las fuerzas de piso, si ven, donde tenemos en pisos bajos que son muy pequeñas, y acá tenemos las fuerzas de diafragma. ¿Sí? Entonces, la fuerza de diafragma siempre hay una fuerza mínima, no como la fuerza de piso. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar para el diseño, y esto es mucho más importante cuando diseñamos pórticos arrastrados. Sí, vamos a ver en un momento un video de Rafael Sibeli, creo que es el apellido, que es uno de los principales investigadores del AISC. Entonces, donde él nos dice cómo se diseña un pórtico de alguna estructura pequeña, arrastrado, ¿verdad? Donde vamos a comprobar las vigas colectoras que llegaban a los pórticos arrastrados, esta fuerza mínima. Sí, y los diafragmas, aquí lo que es el backstage, lo que habíamos dicho del retroceso de cortante, ¿verdad? Viene aquí el cortante normal de piso, existe la losa de transferencia o la losa de subsuelo, y existe una inversión de cortante que está aquí. Sí, entonces aquí nos habla también un poquito de lo que es el backstage. Aquí nos dice el backstage effect. Es un ejemplo común de análisis en edificios, donde las fuerzas de transferencia de la pared de corte de conexión con la losa de piso de nivel. Y algunas claves para decidir, y aquí nos dice dónde podemos encontrar un poco más de información, que es en el PERT 2011. Determinación de fuerzas laterales, y aquí está lo bonito, que vamos a verlo eso ya ahorita. Entonces aquí tenemos la combinación de fuerzas de piso, fuerzas de diafragma, y cómo lo vamos combinando para algunos diseños de a lo menos de pórticos arrastrados. Sí, eso vamos a ver ya mismo en un pequeño video al final de la clase. Sí, también donde nos importa bastante esto de fuerzas de diafragma, a lo menos en la transición que existe entre el muro y la losa. Aquí va a haber una concentración enorme de cortante, entonces tenemos que con esta fuerza de diafragma o la fuerza de piso, cualquiera de las que sea mayor, sacar cuánto vale esta fuerza y esta otra fuerza, y determinar si es que va a haber desprendimiento de la losa con el muro, y si va a haber eso, colocar aquí unos refuerzos. Igual acá, es un caso un poquito más difícil, indeterminado. Aquí vemos esto. Sí, aquí es cómo irían los cortantes, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a diseñar para que todos estos cortantes sean tomados por algún refuerzo que va a ir entre esta transición. Discontinuidades que también tenemos que asegurarnos con las fuerzas de diafragma, y el deck, que también tenemos que diseñarlo con esta forma. Sí, entonces aquí está hablando del deck cuando está en forma estática, ¿verdad? El deck, aquí viene una carga, esta viga se va a flexionar, entonces voy a tener acá cargas a la izquierda, cargas a la derecha, ¿verdad? Porque es flexión, ¿verdad? Que hay tensión en el cordón superior y en el cordón, perdón, hay compresión en el cordón superior. Sí, entonces esta es cómo van las cargas. En cambio, cuando hay cargas sísmicas, como que todas las cargas se van para un solo lado, como está aquí. Y que son las vigas colectoras, por eso son tan importantes las vigas colectoras en acero. Igual estos documentos les voy a subir al aula virtual, les voy a enviar para que puedan leerlos un poquito más. Vamos a ver otro más, que es de... Esperemos de que pase el gas. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Entonces, cuando se rediseña pórticos de acero, ¿necesariamente deben estar arrastrados para que se considere un diafragma rígido? No.
El diafragma rígido es otro concepto. A ver, vamos a ver este concepto. Aunque ya creo que explicamos. Pero vamos a dibujarlo. Las fuerzas de diafragma se utilizan para comprobar si yo tengo diafragma rígido. Y para comprobar que yo tengo diafragma rígido hablamos de que tengo que hacer un diseño por viga equivalente o por puntal tensor o el método de bielas que se le conoce o de elementos finitos. Entonces el diafragma rígido ya hablamos eso en clases de dinámica, que era esto. El diafragma rígido es que existe este diafragma que es tan rígido, no, perdón la redundancia, que cuando yo aplico la fuerza, todas las cabezas de la columna, que son como nodos, se desplazan la misma distancia. ¿Sí? Todo esto permanece igual. ¿Sí? Todo se desplazó el mismo delta. ¿Sí? Ese es el diafragma rígido. Sí, el diafragma flexible, en cambio, es esto, que el diafragma no es tan fuerte. Puede ser porque es muy grande o porque tiene muchas aberturas. Entonces lo que va a pasar es que va a haber un movimiento diferente, ¿verdad? Puede ser que cuando se desplazó, esta columna se desplazó hasta aquí. Esta parte del diafragma hizo esta pequeña curvatura. Aquí esta columna puede ser que se desplazó un poquito más. Sí, igual acá. Entonces, el desplazamiento del diafragma no fue como un cuerpo sólido, ¿verdad? Como un cuerpo rígido, por eso mismo se le llama diafragma rígido, ¿verdad? Aquí todas las cabezas de columna se movieron delta. Delta. Aquí también se movió este delta. Y aquí este también se movió delta. Sí, acá en cambio, este puede ser delta 1. Aquí hubo otro movimiento en la losa de delta 2. Acá en cambio esto también fue delta. Aquí pudo haber un delta 3. Aquí pudo haber un delta 4. Y un delta 5 y así. Entonces, esto en hormigón y en acero casi siempre cumplimos con esto, a menos de que sea una losa con una abertura muy grande. O que se tenga o que sea muy larga y no se tenga vigas muy fuertes. Ya. Esto en cambio es más común en madera. Sí, porque el piso de madera es tablón. Pues las tablas no son tan fuertes y permiten el diafragma flexible. Sí. Entonces, ese es el concepto de diafragma rígido. Entonces, para que es esto, digamos, hay algún caso que pueda haber y que se nos tocó alguna vez, donde nos vino algún fiscalizador y me decía, a ver, ¿por qué usted dice, por qué colocó esto que es diafragma rígido? De las explicaciones. Entonces, vamos a explicar esto un poquito más. Vamos a venir acá. Vamos a ir. Entonces, por eso es importante, aunque no está dentro del pensum, que tenemos que manejar el código americano. Porque muchas cosas de lo que nosotros colocamos o asumimos como simplificaciones. En la única parte donde está la explicación, de verdad, que nos puede dar un sustento ya técnico, es muchas veces el código americano. Entonces aquí nos dice que cómo se considera un diafragma flexible o un diafragma rígido. Entonces vienen al 12.3. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que un diafragma flexible nos dice que el análisis estructural debe considerar la rigidez relativa de los diafragmas y de los elementos verticales resistentes a cargas laterales, a menos de que el elemento sea idealizado como un elemento flexible o rígido en acordancia a los siguientes puntos.
Sí, aquí nos dice, un diafragma flexible es casi siempre esto. Es un diafragma de acero que no está totalmente arrostrado, o uno de madera, de paneles de madera, tablas o planchas de madera, donde la flexibilidad es grande, ¿verdad? Porque una tablita que yo utilizo para el piso no la voy a comparar con una losa de 20 centímetros de hormigón, ¿verdad? O una losa de acero que es la que, no de deck, sino de las que son como planchas de acero que hay a veces en lugares industriales, también no tiene la misma rigidez lateral como para mover todas las columnas como un mismo solo, porque va a tener deformación fuera del plano. Entonces aquí nos dan algunas de las estructuras, en elementos verticales arrastrados, en componentes composite. En algunas cosas nos dicen dónde debemos de considerar este de diafragma flexible. Sí, plate frame, concrete material. Sí, entonces cuando los diafragmas son muy pequeños. Sí, o cuando son madera. Sí, en cambio, el diafragma rígido nos dice que el diafragma rígido de una losa de concreto o de un steel deck o de un deck metálico lleno de concreto debe de tener una relación de 3, no más de 3 a 1, es decir, que el largo no debe ser 3 veces más que el ancho, sí, de cada vano. Y no debe presentar irregularidades que permitan esta idealización. Sí, entonces aquí nos dicen un poco. Que también nos dice que cuando es... Bueno, esto vamos a verlo después. Y aquí nos dice cómo vamos a determinar cuándo es un diafragma flexible y un diafragma regular o un diafragma rígido. Entonces aquí nos da que es el desplazamiento del sismo máximo esperado, MDD, sí, con respecto a la deriva. Si esto es mayor a 2, yo tengo que considerar que es diafragma flexible. Sí, y es lo que nos presentan aquí. Sí, la deflexión debido para la deriva promedio. Si es que este valor es muy grande, esto es flexible. Entonces es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Diafragma flexible, si ven cómo tiene este tipo de línea, y diafragma rígido, si es que esto es muy grande, ya no lo puedo considerar como flexible, porque al final sí va a haber esta deformación, pero es muy pequeña. Si esta deformación en la losa es ya grande, ya no es diafragma flexible. ¿Se entendió? Sí, genial. Entonces vamos a ver estos casos. No está dentro del pensum, pero es bueno que conozca. Hay algunas, cuando a veces estamos diseñando algún edificio, siempre se presentan algunas cosas un poquito raras y a veces no sabemos qué pasa, pero tenemos que encontrar una solución. Entonces, igual que lo que habíamos dicho, ¿cómo se hace en el diseño de estos diafragmas o fuerzas de diafragma o estos colectores, diafragmas y como las cuerdas de la losa? Es con el PERM o con este que es nuevo, el de Los Ángeles, para edificios altos. Sí, que nos dice que es un sistema alternativo de diseño para diseño sísmico de edificios altos localizados en Los Ángeles. Es muy bueno este. Bueno, ahora sería el 19, la ACI 318 y el NERP que les voy a pasar. Entonces, esto es un poco de lo que puede pasar si no diseñamos bien estas partes donde existe concentración de esfuerzos. Puede haber esta separación, si ven, esta es la estructura y el muro quedó intacto casi. ¿Y por qué se separó? Porque no hubo la adecuada unión entre el muro y la losa. Entonces, por eso es que la estructura casi se dañó fundamentalmente todo y el muro casi permaneció intacto.
Pues aquí nos habla un poco de lo que nosotros ya vimos de los demás documentos, cómo son las fuerzas laterales, la distribución, cómo vienen. Ok, y aquí viene un poco de las fuerzas, de lo que habíamos dicho, cómo transfieren los diafragmas. Entonces el diafragma viene con toda la fuerza de piso, la fuerza de diafragma, ¿sí ven? Y esta fuerza la va a transmitir a los elementos verticales, que pueden ser muros o columnas. Si yo tengo también un elemento irregular que comienza en esta losa, también lo va a tratar de transferir. Entonces yo tengo que asegurarme que esa transferencia sea la adecuada. Ya, entonces nos dice las fuerzas de transferencia a los elementos verticales de acuerdo a las alturas, en fin. Sí, y aquí es donde existe más transferencia. Este es el punto 1 de los más críticos. Sí, y aquí nos vemos lo que habíamos visto, que es diafragma rígido y cuando no le considero como diafragma rígido. Entonces aquí nos dice, a ver, vamos a ver por qué este podría ser considerado un diafragma flexible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo a los lados le estoy colocando elementos muy rígidos. Entonces, cuando se tiene una estructura así de esto, no es recomendable poner los elementos rígidos de las esquinas y acá los más flexibles que serían los muros, los pórticos, sino también se le haría todo de pórticos o todo de muros, ¿sí? Porque si no pasa esto de aquí. Si ven, la deformación va a ser máxima en los pórticos y va a ser mínima en los muros. Entonces ya el diafragma no está utilizándose como un diafragma rígido. ¿Por qué? Porque aquí ya se está deformando de esta forma. Ya tiene estado como bombita. Si aquí lo hubieran dejado como pórtico, no hay este problema de la diferencia entre la deformación máxima y la deformación mínima en los extremos. ¿Sí? O si todo se hubiera hecho en esta dirección con muros, tampoco haría eso. Entonces, la recomendación para estructuras tan largas es que bien se utiliza todo de pórticos o bien de muros, pero no se trata, o se le coloca aquí un diafragma en la mitad, un muro en la mitad, se le va jugando para que no aparezca esta deformación tan grande cuando existe cambios de rigidez lateral. Entonces aquí es lo que habíamos dicho, diafragma rígido, si ven todas las columnas o muros se desplazan igual. Diafragma flexible, ¿sí? Vemos cómo está aquí. Y diafragma semirrígido, donde vemos bueno, el diafragma flexible, aquí hay como un tipo de división que no es en realidad tanto, a lo menos cuando diseñamos consideramos a esto como uno solo, diafragma flexible. Sí, este rígido. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Este es un edificio que es muy común que se tenga ese tipo de problemas, que sería un edificio alto con una losa muy larga. Entonces va a suceder lo que habíamos dicho. Tengo concentración de rigideces. Vamos a imaginarnos esto. Vamos a ver lo que habíamos visto. Ya quedó para la próxima clase el cálculo después de la prueba y es esto. Vamos a ver, yo tengo esta estructura, la misma estructura de arriba. Digamos que aquí tengo pórtico y vamos a darle unas dimensiones para que tengan algo como referencia. Esto es 2, esto es 4. Yo sé que está un poquito tonto estas dimensiones, pero es solo para imaginarlos, ¿sí? Para trabajar con números fáciles. Y tengo la misma, y vamos a poner que estos son columnas de 25 por 25. Yo sé que va fuera del código, pero es solo para imaginarlos. Y aquí tengo algunos portiquitos, unas vigas súper chiquitas también. Ya, acá en cambio yo tengo esto. Digo, no, pues, ya que es tan pequeño, mejor le hago todo de muro. Entonces este muro va a ser de 20. ¿Sí? Y las dimensiones son lo mismo. Esto es 4, esto es 2. ¿Sí? Si yo analizo este eje y analizo este eje, yo voy a ver aquí un pórtico de esta forma que va a tener 2 metros de largo y pongámosle 2 de alto, ya, 3, porque si no nadie puede estar ahí.
Y si yo veo en ese eje, en cambio el otro, voy a tener solo un muro total macizo, ¿verdad? Y yo lo desplazo. Igual, lo mismo, 0, 2. ¿Cuál se va a desplazar más y cuál se va a desplazar menos? ¿El caso A o el caso B? ¿Cuál se desplaza más? Lateralmente, ante la misma carga. ¿Cuál? El caso A. Exacto, ¿verdad? Son columnas. Una columna no va a tener la misma inercia lateral que un muro. El muro es un elemento, pero enorme. Entonces, este delta va a ser bien alto y este delta va a ser bien pequeño. ¿Verdad? Lo que se traduce acá mismo es lo mismo. Volvemos acá a lo que están indicando en este paper. Entonces va a ser lo mismo. Aquí va a tender a desplazarse poco. Aquí va a tender a desplazarse poco lateralmente cuando el sismo venga en esta dirección. Aquí igual poco porque tengo este muro, pero aquí entre los muros esto va a tratar de desplazarse bastante, peor que son 8 metros entre cada luz. Sí, entonces aquí nos dicen un poquito de las dimensiones de las columnas, de las paredes, de las girders, que son girders son estas las vigas principales y las vigas de acople y la losa. Entonces aplican la reducción de rigidez tanto para corte y para flexión, que nosotros solo cogemos para flexión, pero en realidad es corte y flexión. Hacen la combinación de cargas para análisis de modal y análisis no lineal para hacer la comparación. Ven con el máximo sismo esperado, con el sismo máximo esperado, ¿verdad? Y el sismo de diseño. Sacan los espectros tanto para la componente norte-sur y sureste. A ver, no. Este, sur, oeste y norte-oeste. Sí, y están viendo las fuerzas de piso que tienen en las dos direcciones. Sí, tanto para el análisis de tiempo-historia y el análisis lineal, el espectral. Sí, ven la forma de deformación, si ven cómo se está deformando, y eso que era una estructura un poquito irregular, pero como hay modos superiores ya no cumple con la hipótesis de triangular, pero sí cumple con la hipótesis como del K de igual a 2, si ven que el último piso se desplaza bastante. Ya, combinaciones de carga, y cómo van a hacer el escalamiento, aquí le dividen para 2. Ya, y aquí vemos los esfuerzos que están actuando en la losa. Entonces este es un análisis por elementos finitos que se le hace a la losa un mallado. Entonces vemos que hay concentración de esfuerzos en las losas, entre la losa y el muro, ¿sí se acuerdan? Ven, todo lo que está en rojo es que el esfuerzo es alto. Sí. Entonces aquí tengo concentración de esfuerzos, y aquí tengo concentración de esfuerzos. Sí, va a ser un corte, entonces vemos el corte, vemos cómo se están agrupando y vemos cómo van las fuerzas, los momentos. Entonces lo que habíamos dicho, en los extremos, en cambio, los momentos, este era el diagrama de corte, si no me equivoco. Sí, es de fuerza. Este es diagrama de corte, FF1, sería el corte que está existiendo. Y acá en cambio tenemos el diagrama de momentos. Sí, lo que habíamos dicho, aquí casi no va a haber desplazamiento, es como que si es súper rígido, podría asimilarse como un apoyo rígido, acá también va a haber, no se va a desplazar nada, entonces la flexión va a ser casi igual a 0, igual acá. Nosotros vemos, si ven, la flexión es baja, la flexión también es baja, donde tengo esta rigidez, y la flexión es baja acá. Entonces, ¿dónde la flexión o los momentos de flexión son mayores? Entre los pórticos. Entonces, aquí tengo que controlar lo que habíamos visto de la tensión y compresión en los cordones cómo asimilar los cordones de la losa, ¿verdad? Para que resistan estos momentos. Sí, los cortantes.
Aquí hay lo que habíamos dicho, es la fuerza que está actuando entre la losa y el cortante, que tengo que asegurarme que se transfiera bien. De otra vez se hace un corte, estamos viendo cómo se transfieren los cortes, que son grandes. Y vemos cómo se está diseñando, ¿verdad? Tenemos una fuerza y un momento, que es lo que vamos a diseñar. Diseñamos con los momentos, cada uno de la losa, y vemos cómo vienen las fuerzas en comparación de la losa. Y ahí diseño con esto, la fuerza inercial, que sería igual a la masa por la aceleración, que es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? A lo menos de los pisos bajos. Y lo que voy a hacer con esta fuerza de diafragma es asegurarme de que las cuerdas de la losa, de tanto inferior como superior, estén bien diseñadas. Sacarlo cuánto necesito aquí de reforzamiento para que no existe el desprendimiento entre la losa y el muro. Y asegurarme que estas vigas son adecuadas para transferir esta misma fuerza, ¿verdad? Tenemos los shorts, que serían las cuerdas. Tenemos los colectores, que serían estas vigas que llevan la fuerza a los muros. Y tenemos aquí también estos refuerzos de corte. ¿Sí? Y también diseñamos cosas de diafragma. Aquí creo que le va a hacer está solo haciéndole un modelo simple. Y está comparando si es que el diafragma es lo suficiente. Aquí está diseñando, si ven aquí es solo el diafragma, los chops. Y aquí el corte, si es que el diafragma tiene el suficiente hormigón para que resista ese corte. Aquí el cortante del diafragma. Aquí los colectores, es ver cuánto tengo aquí en colector en tensión y compresión. Ver si resisten o si va a ver. Aquí en cambio determinan el refuerzo necesario para que resista esta fuerza inercial. Y ahí están los refuerzos que se deben de colocar. Entonces, ¿se acuerdan el diagrama que vimos acá? De los momentos actuantes de la losa. Entonces, con eso determino, aparte de las vigas, ¿qué otra cosa necesito para que se resista este cortante, ¿verdad? Estos momentos, perdón, tan grandes, que están aquí. Entonces, ustedes van a ver que es lógico, es que la ingeniería del tiempo, la mayoría de veces es más lógica, no es difícil, es solo pensar en cómo trabaja bien la estructura, tener bien claro cómo es la estructura y nada más. Si tengo aquí momentos mayores, aquí es donde voy a necesitar mayor refuerzo, en las mismas cuerdas de la losa, que es lo que está adelante. Entonces esto también les voy a pasar porque se va a servir a lo menos en edificios altos. Entonces aquí es lo que sabemos, es lo mismo que habíamos dicho. Si ven, alejado a los muros no necesito tanto refuerzo. Cerca de los muros no. Entonces aquí tenemos las vigas colectoras. Que tengo que aquí me faltó un poco más de acero. Entonces aquí se reforzó. Y acá tenemos los refuerzos para esta transición. ¿Sí? Para que no se desprenda. Y aquí se ve cómo están los refuerzos. ¿Sí? Los refuerzos para que no se desprendan. Vemos también otros refuerzos. Vemos otras colectoras. Y thank you. Y por último vamos a ver qué pasa cuando se diseña mal. Entonces estos son prefabricados de hormigón. Lo que se colocó es una zona sísmica un poquito alta prefabricados. Entonces aquí nos habla de los diafragmas en sitio así. Entonces este fue el fallo de una estructura debido al sismo de Norwich, donde se vio de algunas estructuras, no solo de una, prefabricadas. Entonces tenemos aquí algún centro comercial, acá tenemos otro parqueadero, creo que era, garajes. Sí, entonces aquí es lo que algunos estudios que se han hecho para determinar las fuerzas del diafragma. Aquí hay otro documento que es muy bueno, ya se me perdió si lo tenía, que habla sobre la metodología de las fuerzas de diafragma prefabricados, más orientado a eso. Entonces igual, si ven aquí tenemos la fuerza de diafragma ya habíamos dicho que debe ser mínimo 0,2 de la aceleración en la meseta y debe ser mínimo eso y máximo el 0,4 de la aceleración en la meseta. Y vemos la fuerza de piso que viene baja y la fuerza de diafragma que siempre tiene este mínimo y se equipara. Sí, entonces aquí nos dice cuáles son los que tenemos que seguir, algunas provisiones.
el mismo cálculo para las fuerzas de piso y fuerzas de diafragma. Y ya para el diseño de diafragma, ¿cómo le vamos a tomar? Para este de diafragma, ya no solo fuerzas que utilizamos para los colectores, y que nos dice que las fuerzas inerciales en el diafragma nos dice los diafragmas existentes llevan la carga sísmica inercial hasta los aquí nos dice ya existe una sola resistencia del sistema de piso que incluye las placas del piso y los sistemas de los elementos o de framing de los pórticos que permiten la transferencia que permiten transferencias mayores a las fuerzas que dice el código. O también existe por ductilidad o plastificación la redistribución en el diafragma, ¿verdad? Que permiten fuerzas inerciales que se pueden desarrollar con daños significativos hasta fallas. Entonces aquí nos dicen cómo vamos a determinar la fuerza de diafragma. Nos dicen vaya enlace 2016, que ya mismo hay el nuevo. No me acuerdo cuál, creo que va a ser 2022. Sí, se define. Entonces esto es lo que vamos a hacer la próxima clase. Cómo se sacan las fuerzas de diafragma, que nosotros vamos a sacar alternativa 1, que es lo que nosotros vamos a hacer. El paso 3, que también vamos a hacer. Hasta aquí vamos a llegar tranquilamente. Y vemos aquí como vemos un caso. Si este es un caso en Knoxville, una zona sísmica tipo C que no es tan grave tampoco. Vemos cómo nos dio las condiciones el ACE, cómo se dio con alternativas diferentes del ACE y alternativas que nos da el NERP o el FEMA. Sí, bueno, no les importa mucho esto, cómo fue el sistema sismo resistente, cómo se determinaron. Y las conexiones, y aquí está lo que falló. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un diafragma 1. El diafragma 1 tenía que ser diseñado de esta forma, igual los cordones en tensión y compresión de la losa. Y también ver cómo está el cortante actuando entre los elementos de sismo resistentes, sino que están aquí, a los lados, para que no exista desprendimiento. Se analizó y qué pasó, la conexión no estuvo adecuadamente diseñada, entonces para prefabricados faltaron estos tipos de elementos para las cuerdas de los nodos, para las cuerdas, perdón, de la losa, y lo que pasó fue que hubo un colapso. Entonces aquí está un modelo de elementos finitos mucho más avanzado en ANSYS, donde se determina que la falla fue aquí, ¿sí? Entonces también nos dice cómo tenemos que considerar para conexiones. Nos dicen considere como el sismo máximo esperado, que tiene una probabilidad de 2500 años, y 2/3 del sismo máximo esperado, la aceleración, que es el de diseño, o 10% de probabilidad de producirse en 50 años. Entonces aquí nos dan cómo poder hacer el diseño, primero como la equivalente a una viga normal. Sí, nos habla de bastantes cosas. Entonces vamos a ver esto un poquito más, y aquí nos hablan de cómo falló, ¿verdad? Lo que no estuvo bien adecuadamente fue el diseño de conexiones. Entonces, el diseño de conexiones, al menos cuando es en este tipo de elementos prefabricados, tenemos que hacerlo con 2500 años a veces, la comprobación. Ya, sí, entonces aquí nos está hablando de cómo fue el análisis, que falló, que se encontraron analizando y haciendo experimentaciones en el laboratorio, qué se debe haber hecho y los procedimientos. Entonces esto también les voy a pasar, pero lo importante era que vean que sí es importante, a lo menos de la industria de prefabricados, esto de las fuerzas de diafragma son muy importantes. Ya, y por último vamos a ver un video de diseño con fuerzas de diafragma para estructuras arrastradas, un poco cómo le considera. En la próxima clase, después del examen, vamos a hacer
Sebelli, creo que es Sebelli. Sí, entonces la próxima clase va a quedar mucho más claro porque vamos a ver. Ya. Sí, esto no es tan bueno, aquí les falta bastante cosas, pero casi nos importa. Reset. Sí. Entonces vamos a ver reset connections. Entonces, ¿qué es tercera? No, ese no es. Entonces, este es un poquito entonces aquí nos habla de lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Hemos visto esto mismo, de cómo es la respuesta en el tiempo de la estructura. Podemos calcular ahora cómo se determinan los espectros de respuesta, que es lo que nosotros hacemos. Facilita, ¿verdad? Todo tiene que ir conectado, por eso es que nosotros siempre vemos esto. Sí, aceleración constante, variable, cambia aquí, cambia constante, y acá constante, lo habíamos dicho. Tipos de respuesta, plástica, no plástica, negativa, falla frágil, el periodo de la estructura, que sería como nosotros vimos en sismo. Histéresis, ductilidad. Entonces aquí viene un poco de lo que queremos hablar. No creo que no es este documento. No, no es este. Déjame ver, ya le pongo. Si no les quedo debiendo ese. Aquí este es. Si no me equivoco. Déjame ver si este es. No, tampoco es. Este video. No sé cuál este era. Este es. Ya, ya les pongo este video entonces. Este sí es el documento que quería. Desde aquí fue una conferencia que dio sobre rehabilitación y demás. Ya les coloco un momento. Y este tampoco es. No, entonces les quedo debiendo esto para la próxima clase. Ya nos quedamos iguales sin tiempo. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, está claro. Sí, está claro. Ya, esto creo que no les habían enseñado, ¿o sí? ¿O ya habían escuchado? No. No, nada de eso. Ya, estos temas son ya importantes en edificios ya un poco altos, ¿sí? O en edificios como vimos hace un momento, donde sí nos ha pasado, a lo menos ya en algunos edificios donde son muy alargados y tenemos muros, que siempre nos daba esta relación de que el diafragma ya no nos servía. Entonces ahí lo que
como recomendación, bueno, desde parte mía, no es tanto. Ya vamos a ver. Vamos a dejar de grabar y hablamos un poquito de eso. Y la próxima clase ya les tengo encontrado esto en esta conferencia cómo se utilizaba las fuerzas de diafragma. La que ven es muy interesante en el diseño, al menos de estructuras metálicas. A ver. Sí, entonces, cuando se tiene este tipo